José Ramón Cosío. Doctor Cosío, buenos días y bienvenido este martes. ¿Cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues nada, nos detuvimos en el tema de los factureros, que está tremendo el asunto. Ya iremos contando. Importantísimo el anuncio, ¿no? Importantísimo. Sí, porque sí, de verdad que había habido unos abusos increíbles en esta materia y qué bueno que se va a poner orden, de verdad. Qué bueno. Es un tema importante, sin duda, del cual daremos cuenta más ampliamente, pero bueno, por lo pronto nos parece importante recuperar lo que hace unos momentos tanto la titular del SAT como el procurador fiscal y el presidente de la República de ayer a hoy han estado diciendo, y veremos pues cómo proceden en consecuencia de esto que se está anunciando. Está el otro gran tema, José Ramón, que te planteo, bueno, que planteaste como idea central para analizar esta mañana, que tiene que ver con la decisión que tomó la presidenta de la Cámara de Diputados de acudir a la Suprema Corte de Justicia para presentar una controversia en contra de esta resolución del presidente de la República sobre el tema del uso de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública de aquí a que se acabe el sexenio. Los próximos 5 años están ya, en ese caso, pues planteados de esa manera. Hay toda una discusión al respecto y tienes un análisis sobre el tema que te apreciamos mucho, lo compartas. A ver, aquí tuvimos un pequeño, creo que tuvimos un pequeño brinco aquí en la señal, pero ya regresamos contigo, José Ramón. Y bueno, la idea es escucharte sobre lo que piensas de esta controversia, ¿no? Al final quedará en manos de la Corte resolver el gran tema de la militarización en México. Mira, es bien interesante y es desde luego tiene muchas aristas. Recordemos, y lo hablamos tú y yo mucho en estos programas, el 26 de marzo del 19 se reformó la Constitución, se creó la Guardia Nacional, pasamos de aquel viejo modelo de milicias al modelo ya de un cuerpo federal, una policía federal, un cuerpo de seguridad pública federal. Muy bien. En el artículo 5º transitorio del decreto que promulgó esa reforma constitucional se dijo, efectivamente, que el presidente de la República, se puso un verbo, podrá utilizar la Fuerza Armada durante 5 años para hacer tareas de seguridad pública en lo que se fortalece, se instrumenta, se generan todas las condiciones de actuación de la propia Guardia Nacional. Ahora bien, en ese acuerdo se pusieron 5 calificaciones que a mí me parece que es el meollo del problema. La acción será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Entonces, son 5 calificativos de la mayor importancia. ¿Qué sucedió con esta reforma constitucional? El presidente de la República, el 11 de mayo ya de este año, ejerció la facultad que le permitía ese artículo 5º transitorio, emitió un acuerdo y dijo, voy a ponerlo en este lenguaje coloquial, voy a utilizar la Guardia Nacional para que haga tareas de policía. Listo. Voy a utilizar, la Fuerza Armada para que haga tareas de policía. Muy bien. ¿Qué hubiera esperado uno de ese acuerdo presidencial? Pues que se nos dijera cómo efectivamente se iba a dar la condición de acción extraordinaria, de acción regulada, de acción fiscalizada, de acción subordinada y de acción complementaria. Nada de esto se dijo. En los 5 artículos del acuerdo presidencial se dice que efectivamente será los mismos calificativos que ya se dijo, después se dice qué funciones hará conforme a la ley de la Guardia Nacional, cuál es el marco jurídico general, cuál es la coordinación entre mandos y al final de cuentas que habrá un control por los órganos internos de las respectivas secretarías. Lo que me parece muy interesante es que la presidenta de la Cámara de Diputados está ejerciendo la facultad que solo a ella, esta es otra discusión bien interesante, que solo a ella le corresponde. No necesita el consenso de la Cámara de Diputados para ejercer esta facultad. De esto hay varios precedentes de la Suprema Corte, uno en Oaxaca en una controversia del año 2004 y otro cuando el presidente Pablo Escudero promovió también una controversia constitucional contra la Constitución de la Ciudad de México que la Suprema Corte admitió. Entonces, no necesita la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores el consenso porque es una facultad propia. Entonces, ¿qué es lo que se va a discutir
en esta controversia constitucional que acaba de llegar a la Suprema Corte, si el acuerdo presidencial satisface o no satisface las condiciones establecidas en el artículo 5º transitorio para poder utilizar a la Fuerza Armada como cuerpo de policía o que realice funciones de policía. Es una discusión muy, muy interesante, muy importante, desde luego, en términos sociales, pero también muy importante en términos técnicos, porque, insisto, la Corte, me parece a mí que la pregunta central es, ¿basta que se repitan los mismos calificativos del artículo 5º transitorio o el Ejecutivo, al emitir este acuerdo, debió haber desglosado, desarrollado, puntualizado cada una de estas calificaciones que yo te mencionaba? Pues ese es el gran tema, al final de cuentas. Veremos qué resuelve la Suprema Corte de Justicia. No es la única controversia que se ha presentado sobre el tema, ¿no? Está lo que presentó, por lo menos, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y se me va otra instancia que también presentó una controversia. Sí, yo creo que hay varias discusiones, están pendientes también lo platicábamos tú y yo en otra ocasión, está pendiente de resolverse varias controversias constitucionales que tienen que ver con Guardia Nacional, que tiene que ser con uso legítimo de la fuerza, que tiene que ver con los registros policíacos y la manera en los que los puede llevar a cabo la Guardia Nacional. Es decir, hay todo un conjunto de elementos que estarían definiendo o tendrían que definirse pronto por la Suprema Corte de Justicia para determinar cuáles son las posibilidades de actuación de la Guardia Nacional por un lado y de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina por otro lado. Entonces sí creo que aquí hay una situación muy importante que se ha estado planteando en los últimos días, y es, ¿México efectivamente está entrando o no a un proceso de militarización de la seguridad pública? ¿Estos procesos de militarización están o no están autorizados por la Constitución? Si el presidente de la República, que desde luego tiene la competencia constitucional, eso creo que nadie lo puede dudar, para emitir el acuerdo que emitió apenas ahora el día 11 de mayo, eso creo que no está en discusión, sino creo que lo que está en discusión es la forma en la que el presidente ejerció esta facultad mediante ese acuerdo para determinar las condiciones de operación del Ejército y de la Armada en las tareas de seguridad pública que se están llevando a cabo. Creo que es una gran discusión que más allá, insisto, de los aspectos técnicos puntuales de las cosas muy precisas en esta materia, sí está definiendo parte del modelo de seguridad pública del país para los próximos años, porque estas acciones suelen comenzar y van concatenando un conjunto de acciones, de problemas, de circunstancias muy complejas. Otra cuestión que se me pasó a decir es que también tiene la Suprema Corte para resolver algunas reformas al Código de Justicia Militar, que también son importantes, insisto, para ir armando todo este entramado jurídico que tiene que ver con las actuaciones de la Guardia Nacional y los cuerpos en general de seguridad pública en el país, en un contexto, también hay que decirlo, de extraordinaria violencia como el que estamos viviendo desafortunadamente en Sonora, en Sinaloa y ahora también pues en una situación espantosa en Guanajuato. En Guanajuato, que el asunto ciertamente el fin de semana se puso tremendo con motivo de esta acción precisamente de las Fuerzas Armadas para detener a varios personajes relacionados con este cártel Santa Rosa de Lima. Y bueno, pues el narco que sale ahí a lloriquear que detuvieron a su madre y que bueno, va a reaccionar y que no va a descansar hasta en todo caso que pues ponga contra las cuerdas a las autoridades o no sé qué pretende al final de cuentas, pero todo lo que desató el fin de semana, quema de vehículos, quema de establecimientos, todo lo que se vio de manera muy, muy violenta, pues al final de cuentas es una reacción a una operación precisamente en manos principalmente de las Fuerzas Armadas. Y aquí podemos hacer todos los análisis que queramos. Habrá quien piense con ojos optimistas que lo que ocurrió en Guanajuato, bueno, pues es una acción que puede significar el inicio del fin del cártel de Santa Rosa de Lima. Hay quien puede pensar que no se calculó apropiadamente y que la acción fue de tal magnitud que lo que generó fue los disturbios que todos reportamos. Así que, pues elige cuál de las dos opciones le ponemos calificación a la actuación de las Fuerzas Armadas, si en positivo o negativo, pero desde luego es una acción
que fue a uno de los lugares donde se ha desarrollado tan ampliamente el robo de combustible, donde se dejó crecer enormemente la actividad criminal y que se ha convertido tristemente en un lugar foco de violencia, foco de criminalidad, y pues esto del fin de semana está bajo la lupa del significado que tiene todo esto. Sí, sin duda. Y fíjate, en esta cuestión por eso es muy interesante esta controversia constitucional promovida por la presidenta de la Cámara de Diputados, porque efectivamente lo que le está pidiendo a la Corte es que determine el marco de actuación, nada menos que del Ejército y de la Armada, como policías, déjame decirlo así, con el mayor respeto, pero son funciones de policía las que van a realizar en apoyo a la Guardia Nacional hasta en tanto esta está articulada. No es un asunto en modo alguno trivial. Si la Corte dijera, está bien el acuerdo emitido por el presidente de la República en mayo, con independencia de que no se desarrolló lo que es extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, bueno, pues entonces el Ejército tendría un mandato muy amplio de actuación. Si la Corte llegara a decir no es correcto el acuerdo emitido por el presidente porque precisamente no se desarrollaron en términos normativos cada una de estas expresiones, extraordinaria en relación a qué apoyos, a salidas, regulada conforme a qué normatividad, fiscalizada por quién, más allá de los órganos internos, subordinada a quién, es acción militar y complementaria, cómo se realiza. Ahí sí sería una cuestión de la mayor importancia porque se tendría que declarar inválido ese decreto, desde luego el presidente conservaría su competencia para volver a emitirlo y tendría que generar todo este marco de complementariedad con las propias Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Sí, es un tema extraordinariamente importante para definir el futuro de las relaciones, de las operaciones, de algo que sin duda es muy importante, que es el combate a la delincuencia organizada en general y a la delincuencia en particular. Ni más ni menos. Bueno, pues de esto seguiremos hablando, José Ramón. Como siempre, gracias por estar aquí esta mañana y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Buen día. Igualmente, buen día. Gracias, doctor José Ramón Cosío. Te seguimos el próximo viernes a las 12 del día en 2020, la pandemia. Ahí estaremos siguiendo de cerca estas mesas y estas discusiones, pues acerca de la perspectiva que se puede tener tan amplia como se quiera de lo que está pasando en el mundo y en México con esta pandemia de COVID-19. Gracias, José Ramón. Te veremos el viernes. Carmen, cómo no. Gracias y buenos días. Un saludo afectuoso. Hasta pronto. Igualmente, gracias y buenos días.